Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol caía sin piedad sobre el desierto infinito. El viento levantaba el polvo en remolinos abrasadores, y cada paso se convertía en una lucha contra el calor sofocante. En medio de este paisaje árido, una figura yacía medio enterrada en la arena. Su ropa estaba hecha jirones, su piel quemada por el sol, y su respiración era débil, casi inexistente. La habían dado por muerta. ¿Por quién? Ya no importaba. Lo único que importaba era sobrevivir otra hora. Abrió los ojos con dificultad. El mundo a su alrededor daba vueltas, borroso y cruel. Le fallaban las fuerzas y la esperanza se desvanecía. Susurró un nombre que ni siquiera recordaba haber gritado, un aliento para alejar la muerte. El desierto parecía decidido a tragársela para siempre. De repente, un movimiento en el horizonte captó su atención. Una figura imponente avanzaba a caballo, su sombra se extendía sobre la arena caliente. Era un hombre imponente, decidido, vestido como un vaquero clásico, pero con un aire que desmentía su verdadera identidad. Sus botas de cuero pulidas y su cinturón adornado con metales preciosos delataban su riqueza. Un millonario, pero sobre todo, un hombre que se negaba a cruzarse de brazos ante la injusticia. Se acercó a ella, aminorando la marcha a pocos metros de su cuerpo exhausto. Sus ojos reflejaban sorpresa, pero también una firmeza suave, la firmeza de quien sabe exactamente qué hacer ante el peligro y el sufrimiento. Sin dudarlo, desmontó y la abrazó. Ella ya no tenía fuerzas para luchar. El roce de su mano fuerte contra su piel ardiente fue el primer consuelo que había recibido en horas. «¿Vivirás?», murmuró, más para sí mismo que para ella, como si hiciera una promesa al universo. El caballo corría por el desierto, llevando la esperanza como único equipaje. La arena y el viento parecían decididos a detenerlos, pero el hombre no flaqueó. Cada paso de su montura acercaba a la mujer a la vida, cada latido de su corazón le recordaba que incluso en el desierto más implacable, la humanidad aún podía triunfar. Ese día, una mujer destinada a desaparecer encontró un salvador inesperado. Y este rescate sería solo el comienzo de una historia donde la riqueza, la valentía y el destino se entrelazarían inextricablemente. El sol ya se ponía cuando el vaquero, llamado Jackson Monroe, finalmente llegó a su rancho aislado. El viento del desierto había amainado, pero el calor aún persistía, dificultando cada respiración. En sus brazos, la joven parecía apenas capaz de respirar. Su ropa estaba hecha jirones, su piel quemada por el sol y su cabello polvoriento se le pegaba a la cara. Jackson la recostó con cuidado en un sofá cubierto con mantas limpias. Se quitó el sombrero, dejando al descubierto su cabello castaño ligeramente alborotado por el viento, y se arrodilló a su lado. «Te dieron por muerto», dijo en voz baja, casi con incredulidad. ¿Quién pudo haber hecho esto? Intentó hablar, pero su voz era un susurro ronco. Jackson frunció el ceño, preocupado. Tomó una toalla húmeda y se la colocó suavemente en la frente. El agua fría hizo temblar a la joven. Abrió un poco más los ojos y, por primera vez, lo miró. «Gracias», murmuró, con voz débil pero llena de gratitud. Yo creía que... Jackson negó con la cabeza. «Ahora estás a salvo. Aquí nadie te hará daño». Sonrió levemente y, a pesar del dolor, sus ojos brillaron con una luz tenue. Jackson no pudo evitar notar la fuerza que persistía en ella, incluso en su estado tan frágil. Mientras preparaba agua tibia y vendas para sus heridas, observó su rostro con más atención. Algo en ella le decía que no era una simple víctima del desierto. Había una historia tras sus ojos cansados, un misterio que deseaba comprender. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó suavemente. «Emily». «Emily Carter», jadeó levemente al decir su nombre. «¿Y tú?» Jackson Monroe, le sonrió con cariño. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Estás fuera de peligro». Emily cerró los ojos un momento,
dejando que la fatiga y el dolor la abrumaran. Pero en su mente persistía un pensamiento: ¿por qué un hombre tan poderoso y rico como Jackson, que parecía capaz de todo, había decidido ayudarla, a una desconocida abandonada en el desierto? Y cuando la noche cayó sobre el rancho, envolviendo el desierto en un manto oscuro y silencioso, una certeza nació dentro de ella: su vida acababa de cambiar para siempre. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por los amplios ventanales del rancho, iluminando la habitación donde Emily yacía en el sofá. Jackson estaba ocupado en la cocina, preparando una comida sencilla pero nutritiva. Sabía que necesitaba fuerzas para recuperarse, y cada movimiento era deliberado. Emily abrió los ojos lentamente, sintiendo el dolor persistente en brazos y piernas. Se incorporó sobre los codos y contempló el rancho, sorprendida por su sobrio lujo. Madera pulida, tapices finamente elaborados y el aroma a café recién hecho llenaban el aire. Todo este lujo contrastaba marcadamente con la imagen del hombre rudo que había conocido en el desierto. Jackson entró con una bandeja y se agachó a su lado. «Toma, necesitas comer algo. Te dará fuerzas». Emily tomó el tazón con vacilación. «Gracias, Jackson. Pero, ¿por qué me salvaste? Ni siquiera me conoces». Jackson se sentó frente a ella, con los codos apoyados en las rodillas y una expresión seria. «Porque hay cosas que no deberían pasar. Y nadie merece que lo dejen morir en el desierto. No importa quién sea». Se hizo un silencio cargado de palabras no dichas. Emily sintió una mezcla de gratitud y desconfianza. «No quiero ser una carga», murmuró. «No lo eres», respondió con firmeza. «Pero si quieres quedarte aquí, tendrás que ayudarme a entender qué te pasó». Emily bajó la mirada. Los recuerdos del desierto, la traición y el dolor resurgieron. Negó levemente con la cabeza. «No es seguro». Jackson puso una mano tranquilizadora sobre la de ella. «Puedo con el peligro. Pero tú, tienes que confiar en mí, Emily». Respiró hondo y asintió. Las palabras eran difíciles de pronunciar, pero sentía que su supervivencia dependía de esa frágil confianza. «Muy bien. Te lo contaré, pero no todo. Todavía no». Jackson asintió, respetando su límite. «Empieza por el principio». Emily entonces relató, fragmentariamente, cómo la habían abandonado en el desierto, las misteriosas circunstancias y los enemigos desconocidos que la querían muerta. Jackson la escuchó atentamente, con sus ojos oscuros fijos en ella, analizando cada detalle. Enseguida comprendió que no era una mera coincidencia y que el peligro estaba lejos de terminar. Al final de la mañana, se había formado un frágil vínculo entre ellos. Una alianza nacida de la supervivencia, el respeto y la comprensión mutua de que a veces el destino coloca a las personas adecuadas en el momento oportuno, incluso en las situaciones más desesperadas. Mientras el cálido viento del desierto agitaba los árboles afuera, Jackson supo una cosa: protegería a Emily, costara lo que costara. Y Emily, a pesar de su miedo, sintió por primera vez en mucho tiempo que ya no estaba sola en este mundo implacable. En los días siguientes, Emily empezó a recuperar fuerzas, pero el miedo nunca la abandonó del todo. Cada crujido, cada susurro del viento en los árboles, parecía recordarle el desierto y la traición que había sufrido. Jackson, mientras tanto, vigilaba de cerca el rancho. Sabía que alguien lo había querido muerto y que era probable que regresara. Una tarde, al desaparecer el sol tras las dunas lejanas, se oyó un ruido extraño cerca del establo. Un crujido, leve pero nítido. Emily, sentada junto a la ventana, dio un respingo. «¿Qué fue eso?», preguntó con voz temblorosa. Jackson avanzó lentamente, poniéndole una mano protectora en el hombro. «Ya veré. Quédate aquí». Agarró su rifle y se acercó al granero, silencioso como la sombra de un depredador. Sus sentidos estaban en alerta máxima. Entonces vio huellas frescas en la arena que conducían a la entrada del rancho. Alguien había seguido a Emily. Alguien quería llegar hasta ella. Emily sintió que el corazón se le aceleraba.
Han vuelto, susurró, con miedo en los ojos. Jackson se volvió hacia ella, tranquilo pero decidido. Escúchame. Tienes que quedarte aquí, detrás de mí. No dejaré que nadie se acerque a ti. Unos minutos después, se oyeron pasos apresurados afuera. Jackson salió, armado y listo. Dos hombres enmascarados intentaban acercarse, pero él era más rápido. Unos cuantos golpes precisos y los intrusos fueron sometidos, incapaces de continuar su ataque. Emily, conmocionada pero a salvo, comprendió la magnitud del peligro. Creía que el desierto y su trágico pasado habían quedado atrás, pero ahora comprendía que el mundo exterior era cruel e implacable. Y, sin embargo, a su lado, Jackson estaba allí, firme, dispuesto a hacer lo que fuera para protegerla. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgas tanto por mí?, preguntó ella, con la voz apenas un susurro. Jackson la miró fijamente a los ojos. Porque nadie merece morir. Y porque, nunca defraudaré a quien protejo. Emily sintió una reconfortante calidez que la invadió. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía segura. Pero también sabía que esto era solo el principio. Los enemigos aún eran desconocidos, sus motivos seguían siendo un misterio y el peligro podía surgir en cualquier momento. Esa tarde, mientras el viento del desierto mecía suavemente las ramas del árbol, Emily comprendió que su vida había cambiado para siempre, ya no estaba sola, y a su lado estaba un hombre dispuesto a hacer lo que fuera por salvarla. Su vínculo se había fortalecido, sellado por el peligro y la supervivencia. Los días posteriores al ataque fallido estuvieron llenos de tensión y cautela. Jackson reforzó la seguridad del rancho, cercas más altas, perros guardianes y cámaras rudimentarias para monitorear los alrededores. Emily, aunque aún frágil, practicó defensa personal, consciente de que su supervivencia dependía de su vigilancia. Una tarde, Jackson llevó a Emily aparte a su oficina privada, un lugar lujosamente decorado pero funcional donde guardaba sus archivos y contactos. «Quiero saber quién te la tiene jurada», declaró con seriedad. «Y no me conformaré con meras sospechas. Necesitamos encontrar pruebas». Emily asintió, aún indecisa. Pero comprendió que no había vuelta atrás. Entonces relató fragmentos de su pasado, un rival comercial que había intentado hacerla desaparecer, deudas que nunca había contraído y un círculo de enemigos invisibles pero poderosos que la habían perseguido durante mucho tiempo. Jackson escuchó atentamente, anotando cada detalle. «Lo que me estás diciendo», murmuró, frunciendo el ceño, «esta gente es peligrosa. Pero vamos a desenmascararlos. Y te prometo, que nunca volverán a tocarte». Esa noche, urdieron un plan. Emily usaría sus contactos discretos para recopilar información, mientras que Jackson usaría su riqueza e influencia para rastrear a sus enemigos. Juntos, formaban un equipo improbable, ella, la superviviente marcada por la traición, y él, el vaquero millonario dispuesto a todo para proteger a quien se había convertido en su responsabilidad, y más. Al caer la noche sobre el desierto, Emily miró a Jackson con los ojos llenos de gratitud y algo más profundo, algo que aún se negaba a nombrar. El peligro seguía ahí, acechando en las sombras, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Y a lo lejos, en el silencio del rancho, las estrellas parecían prometerles un futuro donde triunfarían la justicia, la fuerza y el coraje. En las semanas siguientes, Jackson y Emily pusieron en marcha su plan. Emily contactó discretamente a antiguos colegas y amigos, mientras que Jackson utilizó sus contactos en el mundo empresarial y de influencia para investigar a quienes querían matarla. Una tarde, mientras revisaban documentos y fotografías en la oficina del rancho, Emily se estremeció al ver un rostro familiar en una foto obtenida recientemente. Es él», susurró con voz temblorosa. «Nunca pensé que lo volvería a ver». Jackson se acercó y examinó la fotografía, un hombre elegante con una sonrisa fría y calculadora. Emily lo reconoció de inmediato como Derek Alstead, un antiguo socio convertido en acérrimo rival, cuyas ambiciones desmedidas lo habían llevado a cometer un acto irreparable. «Él está detrás de todo esto», añadió Emily. «Él es quien me dio por muerta, y no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere». Jackson apretó los dientes.
Así que es hora de demostrarle que no estás sola, Emily. Y que no me detendré ante nada para protegerte. Esa noche, idearon una estrategia: infiltrarse en el círculo íntimo de Derek para comprender sus intenciones y aliados. Cada movimiento debía ser preciso, cada información verificada meticulosamente. El más mínimo paso en falso podía salir caro, pero Jackson y Emily estaban decididos. Mientras se preparaban para actuar, una tensión palpable llenaba el aire. Emily sintió que su corazón latía más rápido, no solo por el peligro inminente, sino también por la presencia tranquilizadora y poderosa de Jackson a su lado. Su vínculo se había fortalecido desde el desierto, él se había convertido en un pilar, un escudo, y algo que ella apenas comenzaba a reconocer como algo más profundo que la simple gratitud. Y mientras el viento nocturno azotaba el rancho, trayendo consigo el aroma a arena y tierra, Emily comprendió que su lucha apenas comenzaba. Derek Alstead era astuto, despiadado e invisible hasta ahora, pero ella y Jackson estaban listos para enfrentarse a lo inimaginable. El juego del gato y el ratón acababa de comenzar, y la supervivencia, la justicia y tal vez incluso el amor se entrelazaban en una danza peligrosa e irresistible. Apenas había salido el sol cuando Jackson y Emily pusieron en marcha su plan. El rancho, habitualmente tranquilo, era ahora el centro de una operación meticulosa. Se habían preparado cámaras, señales y posiciones estratégicas para vigilar a Derek Alstead y sus hombres. Emily, ahora más segura y decidida, observaba por la ventana. Jackson, nunca pensé que podría. Se interrumpió, las palabras se perdieron en la intensidad del momento. Puedes, respondió Jackson, poniendo su mano sobre la de ella. Y lo harás. Lo haremos juntos. Durante esas semanas, se habían conocido el uno al otro, miedo, dolor, pero también coraje y resiliencia. Y ahora, esta fuerza combinada iba a ser puesta a prueba. Cuando Derek y sus hombres se acercaron al rancho, seguros de su impunidad, se encontraron con una sorpresa. Jackson, un estratega experto, había anticipado cada uno de sus movimientos. Los hombres de Derek fueron rápidamente neutralizados sin sufrir heridas graves, mientras que Derek se encontró frente a Jackson y Emily, incapaz de huir ni contraatacar. ¿Creías que podrías eliminarme, y quitarme todo lo que tengo?, jadeó Derek, con ira e incredulidad mezcladas en sus ojos. Emily dio un paso al frente, con rostro firme y decidido. Te equivocaste, Derek. El miedo no nos paralizó. Pensaste que era débil, pero nunca entendiste una cosa: la supervivencia fortalece, y la justicia siempre alcanza a quienes persisten en hacer el mal. Jackson le puso una mano protectora en el hombro. Juntos, contactaron a las autoridades locales. Derek fue arrestado, sus planes y crímenes fueron expuestos. La amenaza finalmente se desvaneció, y el desierto que había sido escenario de tanto sufrimiento se convirtió en un símbolo de su triunfo. Unos días después, cuando el rancho volvió a su tranquilidad, Emily y Jackson estaban uno al lado del otro en la terraza, observando las dunas bañadas por el sol poniente. Gracias, por todo, murmuró Emily, con los ojos brillando de gratitud y emoción. Jackson le sonrió con dulzura, con la misma intensidad que siempre la había protegido. Esto no ha terminado, Emily. Pero mientras estemos juntos, nada podrá detenernos. Y mientras el cálido viento del desierto acariciaba sus rostros, Emily finalmente supo que estaba a salvo, que había encontrado un aliado, un protector, y tal vez algo más profundo, un amor nacido de la supervivencia y las dificultades compartidas. El desierto, antaño símbolo de peligro y traición, se convirtió luego en lugar de renacimiento.